Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dediquemos las bellas palabras a nuestros amigos y amigas. Demos gracias a Dios por estos tesoros que nos ha puesto en el camino de la vida y pidamos al Espíritu Santo que Él oriente nuestro cariño y nuestra amistad. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, concédenos que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Las palabras dulces
multiplican los amigos, y un lenguaje amable favorece las buenas relaciones. Que sean muchos los que te saludan, pero el que te aconseja sea uno entre 1000. Si ganas un amigo, gánalo en la prueba, y no le des confianza demasiado pronto. Porque hay amigos ocasionales que dejan de serlo en el día de tu aflicción. Hay amigos que se vuelven enemigos y para avergonzarte revelan el motivo de la disputa. Hay amigos que comparten tu mesa y dejan de serlo en el día de la aflicción. Mientras te vaya bien, serán como tú mismo y hablarán abiertamente con tus servidores. Pero si te va mal, se pondrán contra ti y se esconderán de tu vista. Sepárate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. Un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. No hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de vida que encuentran los que temen al Señor. El que teme al Señor encamina bien su amistad, porque como es Él, así también será su amigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme por las sendas de tu mandamiento, Señor. Condúceme por la senda de tus mandamientos, Señor. Tú eres bendito, Señor. Enséñame tus preceptos. Mi alegría está en tus preceptos. No me olvidaré de tu palabra. Condúceme por la senda de tus mandamientos, Señor. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Condúceme por la senda de tus mandamientos, Señor. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Condúceme por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo puesta mi alegría. Condúceme por la senda de tus mandamientos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido.
Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otro comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete un adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces tenemos la interpretación farisea, que permitía y que dice, sí, se le puede dar sin ningún problema, pero una carta, dice, ¿verdad?, del divorcio famoso, pero de manera unilateral. El marido entonces puede repudiar tranquilamente. Unilateralidad. Es el marido aquí según la ley de Moisés. Y esto también ustedes tienen que saber que en las escuelas famosas, ¿verdad?, de Shammai y las escuelas de Hillel, todas estas discusiones que ellos tenían de la ley, que tenían de la realidad, porque la religión es religarnos a nuestra esencia, a la esencia de la humanidad, a la esencia de la humanidad. Entonces tenemos que mirar, la religión nos tiene que ayudar a nosotros, queridos amigos, para ser mejores, para crecer, para entender lo que Dios nos está hablando como humanidad y cómo vamos a caminar en este compromiso cristiano. Con la religión, religarte, unirte a tu esencia, conocerte a ti mismo, y también de Sócrates con su filosofía. Y bueno, esto es lo que tenemos nosotros. Pero aquí sí hay una unilateralidad, ¿se dan cuenta? Porque aquí te está diciendo justamente, sí, el esposo podía repudiarla y a la otra que le coma michi, ¿verdad? Y entonces es muy importante, en cuanto que ellos discutían, mirar cómo nosotros tenemos que entender. La de Shammai era el de la universalidad, de la que también Gamaliel era alumno, vamos a decir, o era el representante después dentro de esta escuela, Gamaliel con Pablo. Entonces toda la universalidad, aquí hay que mirar todo el conjunto, la universalidad, no solamente de un aspecto, que Hillel, sin embargo, iba más por ese aspecto unilateral, ¿verdad? Y entonces Jesús se pone al margen directamente de estas disquisiciones. Jesús no mañana, Jesús dice, bueno, estas son leyes muy humanas que ustedes simplemente las están mirando desde su propio interés. Jesús quiere sobre todo ir a lo esencial y lo fundamental, que es el proyecto de Dios. Y andena mañana sobre leyes tan particulares, y no nos vamos a quedar en estas disquisiciones, porque siempre eso es un poco peligroso, ¿verdad? Y eso va cambiando también, es cambiante. Y entonces, ¿qué dice? No hay aquí privilegios para nadie, no hay aquí entonces unilateralidad, hay por la unilateralidad. Se la hipotá, se pesa, se pea, entonces de que te coma michi, sino que se tiene que ver la unión, siempre la unión de las personas entre nosotros, es la relación. Y no vamos a hablar simplemente también del matrimonio como tal, ¿verdad? Sino que todo lo que nos divorcia, todo lo que nos separa, todo lo que se vuelve diabólico, recuerda que ya explicamos en otra oportunidad, lo que nos divide, todo lo que es diabólico, todo lo que nos separa, no podemos mirar desde una unilateralidad. Anila ñamaña, siente. ¿Qué les dijo Moisés? Moisés nos dijo esto, pero todo está a favor, ¿verdad?, desde un aspecto unilateral. Pero yo les digo, Jesús deja estas disquisiciones. Él añan dichara desde el principio. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él sostuvo, verdad? Entonces, si Moisés les dio esa prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Quiere decir que mañana es la pena conveniencia ahí. Entonces mañana es una upea. Aveñadeña mañana pona veana ya jamón veana. Vamos al origen.
Desde el principio de la creación, Dios hizo varón y mujer, varón y mujer. Entonces aquí tenemos que entrar. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es entonces lo esencial y lo fundamental? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola cosa. Ya no son dos, sino una sola carne. O sea que Jesús también nos está pidiendo, queridos hermanos, que en nuestros divorcios, en nuestras divisiones, tenemos que ir más profundamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestros trabajos, en nuestros proyectos? ¿Cómo vamos a trabajar? No podemos trabajar de manera de pequeños diablillos, diabólicas, que se divide, dice Opea, que se divide entre sí. Entonces nunca indica tú y la ñamba, una cosa para toda la comunidad. Así que vamos a pedir esta gracia al Señor. Jesús quiere que volvamos al origen. Dios los creó verdaderamente. Varón y mujer son los símbolos esenciales para decir que somos una sola cosa. Somos una sociedad, no podemos estar divididos. Tenemos que mirar el bien común y tenemos que mirar de acuerdo al proyecto de Dios desde el momento de la creación. Así que pidamos esta gracia primero para nosotros, nuestra familia, también. Vamos a aplicarle también a nuestro matrimonio, no hay ningún problema, a nuestras familias. Pero sobre todo tenemos que aplicar a lo esencial y fundamental, a nuestra manera de vivir, a nuestro modo de vivir. Busquemos qué es lo que Dios nos pide, qué es lo original de parte de Dios. Y Dios nos creó justamente para que podamos siempre trabajar juntos en la unidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que guíe a los fieles por la senda de justicia y por el mandato de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familia, para que comprendan el amor de Dios y bendigan siempre a sus hijos, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los matrimonios separados, para que no abandonen sus compromisos cristianos en la comunidad y la fe en Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven a
Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, y ahora dirigimos nuestra oración a nuestra mamita María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.